Gracias por sus bondades. Gracias por su cuidado y por todo lo que nos ha permitido vivir durante el día de hoy. Y ruego que nuestros corazones, o roguemos también que nuestros corazones puedan estar centrados en el Señor en todo tiempo, cuando la situación es adversa y aún cuando la situación es buena, cuando así lo ven nuestros ojos. Pero, este, como siempre decimos, muchas veces nuestra vista es corta y aquello que a nuestros ojos nos parece malo, no sabemos bien cómo es la totalidad del asunto. Necesitamos siempre la sabiduría del Señor para conducirnos y honrarle en todo lo necesario. Continuamos con el pasaje de Ruth que nos toca en el día de hoy. Gracias al Señor por este libro también. Algo que creo que no lo hice en las enseñanzas que tuvimos acá desde que empezó el libro. Creo que sí cuando habíamos comenzado al principio en la iglesia. Es mencionar el pasaje central del libro, que creo que creemos que eso es lo que abarca todo este libro acerca de nuestro Señor como Redentor. ¿Sí? Si recuerdan un poco, esa es la idea de ver en cada uno de los libros cuál es el aspecto de Cristo que se ve en cada una de las escrituras. Porque ellas dan testimonio de mí, dice el Señor. Moisés, los profetas, los salmos hablaron de él, que de él tiene cumplimiento la escritura. Y cómo vemos a nuestro Señor Jesucristo acá, cómo es que Él se revela acá para que la iglesia disfrute de su persona y siga sus pisadas, siga su testimonio, su ejemplo. Admiremos sus misericordias al revelarse a nosotros, al mostrarse así, y podemos ser transformados cada día. Y es acerca de la redención, ese redentor que encontramos en este libro. Quizás con la figura de una de las personajes principales que tenemos como vos. Ese es uno de los nombres que va a resonar mucho en este tiempo. Pero el versículo 20 del capítulo 2 dice así: Y dijo Noemí a su nuera: sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Ese es el pasaje central de este libro, lo hemos tomado así. Y los pasajes que nos tocan hoy ya hemos entrado en el capítulo 2, desde el versículo 1 al 3. Vamos a leer los 3 versículos. Dice así: tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue, pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Vamos a ver en el día de hoy ese pariente cercano, ese familiar cercano que vamos a ver en este pasaje. Y roguemos al Señor su gracia para disfrutar de este tiempo. Señor, te damos las gracias por tu bondad, por todo lo que eres, y cómo a medida que pasan los días, en tu misericordia, por tu espíritu, por tu palabra, te vas revelando a nosotros, Señor, para conocerte, y permites a tu iglesia que crezca en ese conocimiento y en la gracia, Señor, de ti, para también crecer en santidad, para, para ir adelante en ese propósito, Señor, del cual seamos formados a Cristo, conforme a Cristo, conforme a su imagen, al primogénito de entre muchos hermanos. Rogamos, Señor, tu gracia porque recibiendo todo esto, Señor, pudiendo ver por tu misericordia, por tu gracia, ya que a medida que pasa el tiempo, tú puedes abrir los ojos del entendimiento, Señor, para conocer las dimensiones del amor de Cristo, Señor, y su persona y toda su obra. Entonces ayúdanos también a que retengamos la palabra, Señor, a que podamos ser fieles a ella cuando somos expuestos, a que podamos desearte, honrarte, amarte, Señor, con todo nuestro ser, sabiendo que has dado a tu Hijo para rescatarnos, sabiendo que lo has dado y no lo escatimaste, Señor, sabiendo que es ese tesoro, Señor, que hoy está en vasos de barro,
para que la gloria y el poder sean de ti, Señor, y no nuestros. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a vivir como hijos amados, obedientes, imitadores, que se arrepienten de sus pecados, que se duelen por el pecado, que avanzan, que se levantan, que confían en ti, que confían en tu palabra, que se aferran a la justicia de Cristo, que se apartan de iniquidad, que te buscan en todo tiempo, Señor. Ayúdanos. Somos débiles y frágiles y necesitados de ti. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Bien, mis hermanos, recuerden un poquito hacia atrás, la última vez que estuvimos estudiando el pasaje de los últimos versículos del capítulo 1, que fueron desde el versículo 19 hasta el versículo 22, y habíamos visto allí esa vuelta, ese ingreso de Noemí con Ruth a la tierra, a su tierra, de donde Noemí había salido junto con su esposo y sus 2 hijos. Había conmoción, dice eso el pasaje, la gente se conmovía al mirar y se preguntaba si era Noemí la que estaba volviendo. Y habíamos visto eso que produce el pecado en nosotros, eso que hace el pecado en nosotros, y cómo desfigura nuestra persona. Se ve ese rostro demudado, angustiado, afligido, cargado, cansado, pero sin lugar a dudas, creemos que por la fe en Cristo y por la obra de nuestro Señor Jesucristo, puede ir a Él todo aquel que está cansado, agobiado, cargado, y descansar, y hallar descanso para el alma. Tanto el que está en Cristo y ha pecado, y ha llegado a encontrarse en las profundidades del lodo, de ese lodo cenagoso, ha llegado a pecar de esa forma que se ha sentido o se ha visto tan sucio, tan inmundo, como aquel que está lejano, sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Ambos hemos visto que tienen la esperanza en Cristo. Y vimos que el pecado nos endurece, nos amarga. El hecho de dejar al Señor produce eso en nosotros, nos amarga, porque entra así, ¿no? Parece muy dulce, muy agradable, parece prometedor, pero sin embargo su fin es amargo. Entonces termina destruyendo nuestra comunión con el Señor. Se va el gozo de la salvación, no lo disfrutamos cada día, se nubla en nosotros toda la persona de Dios y empezamos a distorsionar su imagen. Entonces ya le echamos culpa de todas las cosas que pasaron a Él, cuando en realidad es culpa nuestra, cuando en realidad es que nuestra propia insensatez torció nuestros caminos y nuestro corazón se empieza a enojar contra el Señor. Y ya decimos, sí, esto es culpa de Él, esto permitió Él. Miren, ¿cómo puede ser que yo, que me llamo cristiano, porque recuerda, no me llamen más Noemí, llámenme Mara, decía ella. Eso es lo que vimos la última vez. ¿Cómo puede ser? Yo soy cristiano. Y así terminamos renegando de aquel nombre que se invoca en nosotros, de aquel nombre por el cual se nos identifica, por Jesucristo nuestro Señor. Terminamos renegando de Él, terminamos avergonzándonos de Él. ¿Sí? Un pasaje parecido o que nos puede refrescar bastante acerca de eso es el que está en Jeremías. Jeremías capítulo 15 dice así: este es un modo de queja, es un modo de oración que Jeremías le hace al Señor y le expone su causa, y él le dice: tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos. Jeremías estaba en constante afrenta, recibía de su familia, del mismo pueblo, no lo creían, lo trataban de mentiroso, los mismos gobernantes lo metían preso, no creían que hablaba del Señor. Todo el tiempo tenía esa afrenta delante del pueblo. Y dice así: no me reproches en la prolongación de tu enojo, sabe que por amor de ti sufro afrenta. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Se me conocía por tu nombre, se me conocía como profeta del Altísimo, se me conocía como hijo de Dios, se me conocía como cristiano, que así se le llamó por primera vez a los discípulos en Antioquía, cristianos. Y de esa forma, él dice, yo estuve de esa forma, yo anduve caminando de esa manera y tu nombre es invocado sobre mí. Me conocen así de esa manera. Y de repente cuando pasa esta situación o cualquiera que nos puede rodear a nosotros, renegamos de ese nombre, nos avergonzamos. Cuando vemos que no damos la talla, y de hecho si empezamos a mirar nuestras faltas y nuestra capacidad, no damos la talla nunca. Porque el único que dio la talla, la perfección
para dar la gloria a Dios en lo que Dios exigía y demandaba en toda su ley es nuestro Señor Jesucristo. Es Él, no hay otro. Entonces, cuando empezamos a mirarnos a nosotros mismos, dejamos de lado a nuestro Señor, dejamos de lado su justicia, nos empezamos a victimizar en nuestra situación que nos toca vivir y empezamos poco a poco a renegar de nuestro Señor. Y eso es un poco lo que veíamos. Pero también mirábamos un poco lo que decía el versículo último de este pasaje del capítulo 1, que cuando volvieron ella, Noemí y Ruth, algo había pasado en esa tierra, y es que volvió la siembra y volvió la siega, o estaba el tiempo de cosecha. Y eso lo vimos como esa parte del perdón de Dios en Cristo Jesús, porque eso daba inicio a la Pascua, eso daba inicio a la fiesta de los panes sin levadura, y siempre el Señor nos trata por medio de su Hijo. El hecho de poder arrepentirnos y encontrar restauración y saber que hay esperanza tanto como para el que está cerca como para el que está lejos, tiene que ver con Cristo Jesús nuestro Señor. No hay otra forma en la cual Dios trate con nosotros. Dejar de lado a Cristo es una rebeldía, es una afrenta a Dios, es una afrenta al Espíritu de gracia. Entonces, que el Señor guarde nuestros corazones para disfrutar del Señor y robar su gracia para no caer en el engaño del pecado. Hebreos dice que ese engaño nos termina endureciendo y vivimos como aquellos que andaban en la incredulidad, renegando del Señor, no creyendo a todas sus promesas, y muchos, por esa incredulidad que estaba en ellos, no entraron en el reposo. Constantemente vivían tentando al Señor, constantemente vivían renegando de Él, que para qué nos sacaste, y eso haciendo alusión a lo que pasó en el desierto. Entonces, un constante reniego del Señor habla de un corazón que jamás conoció a Cristo, habla de un corazón que jamás se humilló ante su Señor, habla de un corazón que no es regenerado. Entonces pensemos un poco en eso, mis hermanos, que en Cristo Jesús hay esperanza para toda persona que se arrepiente y cree, tanto como para el cristiano, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, como para aquel que está lejos, que puede invocar al Señor, que es rico en misericordia, mientras que puede invocarlo hoy, mientras pueda ser hallado, mientras se dice hoy. Entonces, volver a Cristo, el hecho de escuchar de que está esa siega, esa cosecha en el tiempo de ese momento, nos habla de ese perdón de Dios. ¿Por qué? Porque una de las maldiciones que había era que ante el pecado, los cielos se hacían como hierro y la tierra como bronce, o al revés. Entonces, ya no estaba más eso. Hubo perdón. El Señor, recuerden que eso, justo este libro se está dando en un tiempo paralelo en Jueces, y constantemente cuando el Señor levantaba un juez, también venía la restauración y el perdón para la tierra, para todo su pueblo. Entonces otra vez volvía la siembra, otra vez volvía la cosecha. Luego se levantaban contra el Señor y venían enemigos y arrasaban con todo. ¿Sí? Y eso pasó justamente con Gedeón también, quien estaba trabajando, escondiendo la cosecha, y cuando el ángel se le presenta le dice: varón esforzado y valiente. Y dice: pero si Dios estuviese conmigo como me contaron nuestros padres y los antepasados, esto no nos hubiera pasado. Claro, siempre decimos, bueno, pero si Dios está con nosotros, esto no nos tendría que pasar, pero es como que muchas veces no hay una culpa de nosotros, no vemos esa culpa de nosotros del abandono hacia el Señor. Cuando el Señor perdona, lo hace en Cristo, y gracias a Dios por eso. Eso es un poco lo que vimos la última vez. Eso es un poco lo que tenemos en ese pasaje. Y para empezar ahora, tenemos acá el versículo 1, que dice así, versículo 1 del capítulo 2. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un modo de presentación. Eso es lo que también creo que está haciendo el escritor del libro. Está introduciendo a aquel que es uno de los personajes principales, permítame decirlo así de esa forma, que se va a mencionar, como decía hace rato, más seguido en todo esto. Está introduciendo al personaje y hace una presentación acerca de él. Entonces el escritor, no olvidemos que también es inspirado por el Espíritu Santo, y es el que comienza a presentarnos a otro de estos personajes. Allí es cuando él pone a Booz ahí en el medio, en el relato, y si pensamos en esto,
empieza hablando acerca de este pariente, de este varón, un pariente de la familia de Elimelech. Tenía Noemí un pariente, dice el escritor, y si consideramos el cuadro de lo que está pasando, versículos atrás en el capítulo 1, una de las palabras que salían de la boca de Noemí cuando animaba a sus nueras a que se vuelvan a la tierra de donde nacieron, de donde crecieron, él le decía, miren, yo no tengo esperanza para generar un marido para ustedes. Yo no tengo esperanza, no hay nada, no hay en mi vientre un hijo ahora para que ustedes puedan casarse. Y recuerden cómo era eso, y un poco es lo que vamos a ver a lo largo del libro, cómo se daban todas estas cosas cuando alguien en la familia moría, el varón generalmente en el matrimonio moría, el hermano le levantaba descendencia para que el nombre siga perpetuado en el pueblo, y también para que no pierdan las posesiones. Y si no había un hermano, había un pariente para redimir, para rescatar, para comprar eso y mantenerlo, y que no se pierda el nombre de la persona. Entonces, cuando ante esa situación, ante eso, ella, Noemí, le dice, miren, yo no tengo un hijo que cumpla con esa tarea. Yo no lo puedo generar. Y si tuviera esperanza, y si de alguna manera hoy pudiera estar con un hombre y pudiera tener un hijo, ustedes lo van a esperar a él, ustedes van a esperar, van a tomarse el tiempo van a aguantar, y por amor a ellos lo van a esperar y se van a casar. Entonces fíjense que la esperanza de Noemí en sí misma se ve frustrada, se ve corta, es hasta ahí hasta donde puede mirar, ¿sí? No, aunque Noemí no está diciendo mentiras y no está diciendo algo loco, no está diciendo nada. La verdad que si miramos, es una señora mayor que ya se ve físicamente, está imposibilitada de toda su capacidad para poder traer una persona al mundo, un hijo al mundo. Tampoco tenía marido. Entonces, físicamente, humanamente hablando, dice, no tengo esperanza para esto. Para que se cumpla esto y que pueda alguien levantar descendencia del difunto, de aquel que murió, yo no lo tengo, yo no lo puedo hacer, no lo puedo creer, no lo puedo crear, no se los puedo proveer. ¿Sí? Vamos a decirlo así. Pero algo que ignoraba también en eso, y recuerden que también estábamos hablando del dolor en el cual ella está inmersa, algo que ignoraba también es la palabra de Dios, porque el Señor había previsto todas estas cosas en su ley, en sus mandamientos, de que si un caso como este llegaba a suceder, la ley se ocupaba, el Señor se ocupaba de que todo el pueblo pudiera velar para que esto no quedara así, para que no hubiera huérfanos o huérfanos, mejor dicho, y viudas desamparadas, sino que alguien, pariente, cercano, se pudiera poner en ese lugar y redimir. Entonces un poco eso es lo que ella ignora la ley, deja de lado un poco al Señor, y también no tiene en mente ni siquiera a vos. O sea, no está pensando en este varón, no está pensando, y vamos a pensar que lo conocía, porque después cuando más adelante vamos a llegar a ese tiempo, ella dice, bueno, aquel es un pariente cercano que puede redimirnos, como lo vemos en el versículo principal que estábamos leyendo. Él puede hacerlo. Entonces no sé si tenía mucho trato con los parientes, no sé, pero de alguna manera en este momento no lo considera. En este momento, cuando les estoy relatando lo del capítulo 1, no lo tiene en mente, no lo tiene presente. ¿Sí? Entonces también es una desconsideración, pienso en parte, al Señor, a su obra, a su poder, lo que Él había dejado en la ley para que el pueblo pudiera administrar y andar en pos de Él, y cómo ocuparse de estas cosas que traían aflicción al alma, porque también ellas estaban desamparadas en todo esto. Tanto Ruth, que se quedó con ella, como Noemí, estaban desamparadas. Entonces, fíjense que ella ve su vejez, se ve imposibilitada de proveer el marido, pero en todo eso, a pesar de que es cierto lo que está diciendo, en parte está ignorando el cuidado del Señor y lo que Él dice en su promesa. Está olvidando al Señor o de acudir a Él, que es el que puede proveer el marido para Ruth en caso de que sea así. O Ruth o Orfa cuando estaban juntas. Entonces, eso es lo que encontramos. Un pasaje similar en cuanto a la vejez, yo sé que Ruth no lo va a pensar así, o perdón, Noemí no lo va a pensar así como lo estaba viendo, fue con Abraham.
cuando el Señor le dijo que le iba a ser padre de naciones. Y le dio la promesa de que iba a venir de su hijo, en su hijo iban a ser benditas todas las naciones. Y Abraham no se debilitó en fe, dice el pasaje de Romanos. No tuvo en poco la palabra del Señor, sin lugar a dudas él le preguntó cómo iba a hacer eso, porque se consideró, ya era casi de 100 años, Sara tenía 90, y dijo, bueno, pero ¿cómo va a ser esto, Señor? ¿De qué manera? ¿De qué va a ser así? Y bueno, él le dice, sí, en tu descendencia van a ser benditas las naciones. Y él dice, bueno, ojalá Ismael viva delante de ti. ¿Sí? Entonces, Romanos, lo dice así, lo quería leer, lo tengo anotado acá, pero es un poco esa reseña. Y lo que quiero comparar con esto es la actitud en ambos personajes delante del Señor, la consideración de uno con el otro, en su vivir. Uno inmerso en su dolor, se nubla y deja de ver al Señor, no considera muchas cosas, y el otro, ante su imposibilidad física también, con todo eso se fortalece en la fe y le cree al Señor. Eso es lo que quería rescatar al mencionar este pasaje. Y lo dice así, espere que lo anote acá, cuando dice el 17, 4:17 de Romanos, como está escrito, te he puesto por madre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Entonces vemos eso, y creo que son una de las cosas que nos pueden pasar. Tranquilamente podemos estar fortalecidos en el Señor o encontrarnos en una situación donde las cosas que pasan a nuestro entorno nos desbordan y dejamos de creer a las promesas del Señor, dejamos de considerarlo a Él. Entonces no vemos nada, no hay esperanza, se nubla todo, se ciega todo. Entonces yo no lo puedo generar, yo no puedo solucionar este problema, vamos a decir así, yo no puedo arreglarles estas cosas a ustedes. Por eso vuélvanse, eso es lo que decía acá. Entonces es un relato similar lo que les compartía desde Romano, pero vemos cómo Abraham en ese sentido se fortaleció y creyó al Señor de la descendencia que iba a venir. Ahora, Ruth no pensaba en la descendencia, no pensaba en que quizás por medio de uno de sus nietos o sus hijos iba a venir el Cristo, pero esto va a dar lugar más adelante por medio de lo que se está dando con todo esto, lo que el Señor está llevando a cabo, sus propósitos de que por medio de vos siga el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, gracias a Dios por eso. Por eso les hablaba acerca de que como ella también ante esta situación se escapa todo, se olvida, es como si se olvidara de todo, incluso este mismo pariente, que el mismo pasaje de Ruth nos está empezando, el mismo escritor de Ruth nos está empezando a presentar, ¿sí? Noemí tenía un pariente de su marido, ¿sí? Nos empieza a hablar de él. Entonces continuamos un poquito allí. Al momento no consideró un pariente, pero eso da lugar, mis hermanos, como les decía, a la gracia del Señor y a su providencia, de que como vimos que a pesar de nosotros, de nuestros pecados, de nuestro andar, Dios gobierna, dirige todas las cosas según sus propósitos, para llevar a cabo lo que trae honra a su gloria, lo que Él había determinado. A pesar de todo eso, esto se está dando de esta misma manera. Quizás en nuestra mente, en nuestro corazón, no lo pensamos así, no lo vemos así, pero todo esto está llevando a cabo para seguir con el propósito eterno que el Señor se había propuesto antes de la fundación de los tiempos, es de que de la descendencia, de ese linaje iba a venir el Cristo. Y esto es lo que se está gestando, esto es lo que se está dando, esto es lo que está, vamos a decir así, incubando en este momento. Y no lo iban a ver, no lo iban a ver. Y en esas estadías, mis hermanos, en la tierra de Judá, en el capítulo 2, como les decía recién, nos pone en escena a este varón llamado Boz, un pariente de Elimelech, alejado o que no estaba en los pensamientos de Noemí.
No era el más cercano porque más adelante, recuerden que antes de él hacer lo que va a hacer con Ruth, antes de tomarla, antes de redimir, hay un pariente más cercano. Entonces quizás no había mucho trato con Noemí, no lo sé. Pero se empieza diciendo así: tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Ahora, Booz, y ahí un poco de los detalles acerca de esto, se escribe también Boaz, ¿sí? Con A y Z al final, y cuyo nombre significa fortaleza, fuerte, o en él hay fortaleza. Y en ese en él, entre paréntesis, podemos decir en Dios hay fortaleza. Eso es lo que quiere decir el nombre Booz. Y también recordemos que, según la genealogía, Mateo presenta a Booz como hijo de Salmón y de Rahab, la ramera, que fue rescatada por los espías, según el pacto que hicieron con ellos, desde los muros de Jericó. ¿Sí? Si ustedes recuerdan eso, Booz es hijo de esta mujer. Así que miremos la gracia del Señor, su providencia, su cuidado para con los suyos. ¿Sí? Entonces, después también hay comentaristas que dicen que Salomón puso nombre a una de las columnas del templo. Había dos columnas en las cuales a una se le puso Boaz, ¿sí? Y algunos dicen que fue en consideración o considerando a este personaje, a este varón. Entonces, ese es uno de los detalles que tenemos que tener. Ahora, también se menciona hombre rico, ¿sí? Y pensemos otra vez en la importancia que se tiene en este tiempo para los nombres, o cómo la escritura parece hacer énfasis en que prestemos atención cómo concuerda la personalidad de la persona con su nombre. ¿Sí? Entonces, pensemos en esto, cómo vuelve a tomar esa importancia. La personalidad y el andar eran adecuados, o sea, eran los mismos, acorde al nombre de este varón. Y para la palabra hombre rico se describe Gibor, ¿sí? Eso es lo que significa esa palabra en hebreo, que significa poderoso, fuerte, fuerte en riquezas o poderoso en ejércitos. Eso es lo que quiere decir, eso es lo que nos habla acerca de este varón. Esa es su descripción. Y realmente el escritor lo comienza describiendo de esta forma. Había un pariente de Noemí, por parte de Elimelech, un hombre rico, un hombre poderoso, un hombre pudiente, un hombre con todas las cualidades, con todas las riquezas que podía llevar adelante esta tarea que se le va a encomendar o esto que se le va a pasar más adelante. Y si unimos esto, mis hermanos, y pensamos en esto, vemos la necesidad nosotros del Redentor. Aunque ahora no vamos a llegar al versículo principal, al 20 que vemos en el capítulo 2, no vamos a llegar hasta allá, pero tanto como para los que estaban cerca, y pensemos en esto, pensando en Noemí, ¿sí? Pensando en Noemí, que estaba cerca, que tenía la ley, que era partícipe o que habían recibido los pactos, las promesas, y por otro lado, Ruth estaba lejos, ajena de las promesas, ajena de los pactos, ajenas al Señor, ajena de la ciudadanía, ambas necesitaban un redentor. Ambas necesitaban un redentor. Así también estábamos nosotros, ajenos de nuestro Señor, ajenos de la ciudadanía, y necesitábamos ese Salvador. ¿Sí? Y como dice Efesios, de nuestro Señor Jesucristo, que por medio de la cruz Él reconcilió a ambos pueblos. Entonces podemos tener ese ejemplo tanto en Noemí como el pueblo, que tenía el pacto, que tenía las promesas, que tenía la ley, y podemos ver a Ruth como los gentiles, vamos a decir. ¿Sí? Entonces, de eso el Señor hizo un solo pueblo, reconciliándolos en la cruz, y eso es lo que estamos mirando también acá, eso es lo que se puede apreciar de esta forma. Este varón fuerte, mis hermanos, y pensando en nuestro Señor Jesucristo, Él es el varón fuerte, Él es el varón rico. Si miramos ese hombre rico que figura acá en Ruth, nos quedaríamos con las características de Booz, pero recordemos que esto era una sombra de lo que se ve en nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que esto es una sombra y la perfección está en Cristo. Nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, es ese varón fuerte, ese varón poderoso en todo. Él es ese varón rico, fuerte, en ejércitos, en riquezas, dueño no de un campo, no de un 2x2, no de 1 o 2 hectáreas, dueño de toda la creación, dueño de todo el universo.
y que lo sostiene con la palabra de su poder. Él es el dueño de todo. Él es ese varón rico que encontramos aquí. Dueño de todo, mis hermanos, y que habitó entre nosotros, dice Juan. Ese Dios mismo, creador de todas las cosas, habitó entre nosotros. Y al mencionar varón, hablamos de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Hablamos de Él tomando forma de siervo, como lo dice Filipenses. ¿Sí? Que no escatimó el ser igual a Dios, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó la forma de un siervo y fue obediente a Dios hasta la muerte y muerte de cruz. Ese varón, mis hermanos, fue hecho carne, dice Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Varón rico, pariente. Este varón estaba velado, mis hermanos, a nuestros ojos, quien estando inmersos en nuestra inmensa deuda con Dios, no encontrábamos manera de rescatarnos o redimirnos, no había pago que pudiera valer para rescatarnos de nuestra situación en la que nos encontrábamos delante de Dios. ¿Sí? Él estaba velado a nosotros, no lo podíamos ver, no lo considerábamos. Sea la situación en la que estábamos, no podíamos verlo. Sí, habíamos escuchado que por ahí andaba, que una vez vino alguien llamado Jesús, y esto hablo como estando nosotros muertos en delitos y pecados. Sí, en nuestra mente vaga decíamos, sí, hay un Cristo, hay un Salvador, pero no pasaba de eso. Entonces estaba velado a nuestros ojos, no sabíamos o ignorábamos lo que Él era capaz y el poder que había para hacer en Él, para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Así andábamos nosotros. Ahora, en Él, mis hermanos, en él encontramos toda la capacidad, toda la justicia de Dios, para que nosotros podamos acercarnos a Dios y ser aceptos delante de Dios. En Cristo solamente. Solamente en Él, mis hermanos. Y nosotros andábamos en la vanidad de nuestra mente, como también lo dice Efesios, con el entendimiento entenebrecido, a oscuras, en oscuridad, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que había en nosotros, por la dureza de nuestro corazón. Así estábamos nosotros, ignorando, como dice el himno, a aquel que por mí sufrió. Así vivíamos. Habíamos escuchado de Él, pero andábamos ajenos a la manera de vivir de Él. Ignorábamos a aquel que envió a su Hijo en rescate por aquello que se había perdido. Vivíamos según nuestra manera de vivir, en pos de todo lo nuestro, pero no considerábamos a Cristo en ninguno de nuestros caminos. Y ese Salvador, ese hombre rico, como nosotros participábamos en carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte, esto es al diablo, dice Hebreos, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Eso es lo que nos dice también el pasaje en el capítulo 2. Y continúa diciendo, ahí en el pasaje de Hebreos, déjenme llegar hasta allá, un segundo, en el capítulo 2, dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces vemos cómo se empieza esa descripción que encontramos de vos, cómo también empieza a mirarse a la perfección en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él es ese varón aprobado por Dios. Es ese varón rico que vino a rescatar lo que se había perdido. Él es de quien estamos hablando. Y Él estaba velado a nuestros ojos. Este varón, mis hermanos, el Hijo de Dios, fue enviado en semejanza de carne de pecado y condenó al pecado en su carne. El pecado fue condenado en su carne. Cristo padeció por nosotros en la carne para terminar con el pecado.
el justo de los injustos, por los injustos para llevarnos a Dios. Este varón, mis hermanos, en su gracia, por amor a su pueblo y por amor a los suyos, se hizo pobre, dice Corintios. Se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros en su riqueza, o en su pobreza, perdón, fuésemos enriquecidos. Este varón rico se hizo pobre para enriquecernos a nosotros, con todas sus bendiciones, con toda su gracia, con todo su favor. Y no estoy pensando en cosas materiales. Estoy hablando de las riquezas que encontramos en Cristo, que no tienen valor alguno o no se pueden comparar con el valor que encontramos de las cosas de este mundo. Tienen valor eterno, tienen un peso eterno las bendiciones y las riquezas que encontramos en Él. No se pueden comparar. Y fuimos enriquecidos de Él. Nos hizo, por medio de Él, sus hermanos, hijos del Padre, sus amigos. ¿Qué mayores riquezas que esa? Nos perdonó, nos lavó con su sangre, nos justificó, hizo callar toda acusación en contra de nosotros. Y el Padre nos ve sin mancha, sin iniquidad, delante de Él, por la sangre de su Hijo. Y eso es un valor incalculable, mis hermanos. Porque como les decía recién, si se trataba de nosotros, si en nuestras manos quedaba la posibilidad de rescatarnos o de pagar un precio por nuestra maldad, no encontramos, no había. Por más que se juntara todo, no había, porque le pertenecen a este varón rico todas las cosas. Entonces, por él, mis hermanos, fuimos enriquecidos. Ahora quería presentar ese cuadro de lo que les estuve hablando ahora, porque tomé un poco el desconocimiento de Ruth ante la presencia de Boaz, porque hasta acá ella no lo conoce. Y eso es lo que quería mostrar un poco, como también la ignorancia de Noemí, de que quizás sabiendo que no se acordó que estaba este pariente. Entonces pienso, tanto ella como Ruth, ambas, y miraba ese cuadro de nosotros, ignorando de nuestro Señor, de su existencia, de su obra, de su favor, capaz de rescatar y de salvar y de socorrer en todo tiempo. El religioso también, muchas veces que dice creer en Dios, poner su confianza en Dios, tiene a Dios en sus labios, en su boca, pero vive como si ese varón no existiera, como si ese Cristo no existiera. Eso es lo que pensaba un poco en las dos personalidades. No digo que ni Ruth ni Noemí conocían al Señor, porque hemos venido hablando acerca de la salvación, pero en este desconocimiento, hasta que se va a conocer un poco más adelante, se va a encontrar con él Ruth, pensaba un poco acerca de cómo nosotros también andábamos así, desconociendo la vida de nuestro Señor, y Él en su misericordia obró en nuestras vidas. Aquel que estaba velado se dio a conocer y nos llevó hacia Él. Nos llevó a conocerlo, a amarlo, a abrazarlo, a abrazar su justicia. Eso es lo que miraba un poco acerca de esto en este pasaje, hermanos. Entonces, eso sin lugar a dudas podemos pensar en ese cuadro de la salvación de Dios con nosotros y ver a Cristo como ese varón fuerte, como ese varón rico, poderoso en batalla, como lo describe el Salmo 24. Él, mis hermanos, sin lugar a dudas es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, en Él estamos completos, las fuerzas son de Él. Recuerden que el nombre de Boaz significa en Él, en Dios, están las fuerzas. Bueno, las fuerzas están en Él para nosotros. Hoy en día para nosotros las fuerzas están en Él, en Cristo, en nuestro Redentor. ¿Sí? Fortaleceos en el poder de su fuerza, dice Pablo. ¿Sí? Hijo mío, fortalécete también en la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces en Él tenemos la fuerza para vivir y hacer frente al día a día. Eso es lo que encontramos acá, para enfrentar estos días malos. ¿Sí? Cuando pasa cada día malo que nos toca vivir, digo malo en el sentido de todo, cómo está orquestado, cómo está rodeado y las cosas que nos tocan enfrentar, cuando termina ese día, podemos fortalecernos en Él durante todo el tiempo y cuando termine ese tiempo, el día a día, poder encontrarnos a nosotros mismos aferrados en Cristo, fortalecidos en Él.
y cuando termine todo este día malo, todo este tiempo, este presente siglo malo, aún seamos hallados, aferrados y fortalecidos en nuestro Señor Jesucristo. Cuando pase todo esto, mis hermanos, quiera el Señor que cada uno de ustedes, aún inclusive yo, podamos ser hallados, fortalecidos en el Señor, aferrados a su justicia, porque nadie será fuerte en su propia fuerza. Nadie será fuerte en su propia fuerza. Nadie va a poder prevalecer en su propia fuerza. Él es el Cordero inmolado, mis hermanos, digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, dice Apocalipsis, la honra, la gloria y las alabanzas. Él es el Rey de gloria, poderoso en batalla, fuerte, valiente. Él es el Señor de los ejércitos. A Él, mis hermanos, ignorábamos nosotros y por su gracia, por su favor, por su resplandor en nuestros corazones, fuimos vueltos a Él. Vosotros vivías como ovejas descarriadas, dice Pedro, pero ahora os habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Así vivíamos nosotros, ignorando de este varón rico, ignorando de su existencia, de su obra, pero por su misericordia y su gran amor con que nos amó, nos hizo volver a Él. El Padre nos llevó a Él. Entonces así, mis hermanos, solamente en Cristo hay la garantía de la permanencia a su lado, no en este mundo, porque este mundo va a desaparecer, los elementos arriendos van a ser desechos, entonces solamente en Él tenemos esa garantía, permítame decirlo en estas palabras, de perpetuidad. En Él, a su lado, solo al lado de Él, no en mis fuerzas, no en mi justicia, y no perpetuándome en este mundo que va a ser desecho, no. Pero por la gracia de Dios, al lado de Cristo, podemos disfrutar y vivir hasta que Él venga a buscarnos en este mundo como extranjeros y peregrinos. Entonces así vemos, mis hermanos, como en el capítulo 2, el escritor, como les decía, inspirado por el Espíritu, introduce a este varón, nos presenta a este varón rico, a Booz, como también el Señor, el Padre, introduce al primogénito al mundo para hacer su voluntad y llevar a cabo sus propósitos. ¿Sí? Y lo presenta, no solamente lo introduce, hecho de carne y sangre, sino que también lo acompañan todas las credenciales de que es el varón aprobado por Dios. Recuerden cómo vimos en Hechos. Estas son las credenciales que respaldan de que Jesucristo es ese varón aprobado, ese varón escogido, ese varón a cual Dios señaló, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, para que aquel que mire a Cristo pueda encontrar salvación y pueda recibir perdón de todos sus pecados. Este es el varón rico que Dios nos presenta en esta noche para aferrarnos a Él en el momento que nos toque estar, en toda situación. El versículo 2 dice, y Ruth la Moabita dijo a mí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. ¿Sí? Entonces, esto, para que tengamos un poco, para refrescar un poquito, mis hermanos, lo vamos a encontrar Levíticos capítulo 23, acompáñenme un segundo allí, si no anoté mal las referencias, pero vamos a verlo así, espero que sea así. ¿Vieron lo que les dije? No. Acompáñenme a Deuteronomio 24. Ya estaba dudando de eso, de verdad. Deuteronomio 24, y esto va a ser un resumen de todos los pasajes que tenemos acá. Deuteronomio 24, el versículo 19 dice así, y cuando ciegues tu mies en tu campo, y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla, será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recogerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano, para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, por tanto yo te mando que hagas esto. ¿Sí? Entonces vemos allí cómo el Señor deja establecido esto, como también lo de la redención, pero deja establecido este cuidado allí, y de alguna manera Ruth está
haciendo uso de esto para ir a juntar esas gavillas, esos olivos, todo aquello que podía quedar en los sembrados, que el Señor mismo lo dejó para provisión de los suyos, cuidando a los suyos. Entonces ella hace uso de esto, va para allá, disfruta esto, sumisa a su suegra, viendo la necesidad que hay entre ellas dos, bueno, se arremanga y empieza a trabajar. ¿Sí? Entonces, espero que se haya entendido, se arremanga, dice, bueno, manos a la obra y comienza a trabajar. Entonces va y dice, depende delante de quien que yo halle, aquel a que, en quien halle gracia delante de sus ojos, voy a hacer este trabajo. ¿Sí? Entonces, ya si me miran mal, bueno, voy a ir a otro campo. Pero el relato continúa así. ¿Sí? Entonces, vemos las bondades del Señor para el cuidado con los suyos, entonces ella goza de estas cosas y comienza a trabajar. Ahora, vamos a hablar un poco de Ruth. Si pensamos un poco en el carácter de ella y si hay un versículo que la representa o que podríamos ver en eso y también un poco vamos a ver la semejanza con el cuerpo de Cristo, con la iglesia. Podríamos pensar en el Proverbio 31, cuando dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Sí? Porque su estima, su valor, su precio, sobrepasa largamente a las piedras preciosas. ¿Sí? Entonces, esta es una mujer virtuosa, dice así, ¿quién la hallará? Entonces, tanto Ruth como nosotros, mis hermanos, pensemos en esto, no había virtud alguna que nos destacara. ¿Sí? Pensando, humanamente hablando, digo esto, ¿sí? Delante de Dios, todas nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. No hay ni uno justo, no hay ni uno bueno. Eso es el testimonio que está dando Dios contra nosotros. Entonces, ¿qué vamos a decir? Ah, no, yo me destacaba porque pecaba. Eso es si nos paramos delante de Dios y tenemos que describir nuestras virtudes, no hay una que podamos decir. Porque todo lo que hicimos lo hicimos mal. Y todo lo que hicimos, lo que aparentemente se ve bueno delante de los hombres, delante de Dios es una abominación. Entonces no debemos presentarnos delante de Dios y decir, ah, yo tengo esta virtud. No, porque Él nos salvó, no por obras de justicia, dice Pablo, sino por la justicia en su Hijo Jesucristo. Entonces fue por Él. O sea, no hay virtud alguna en nosotros para presentarnos delante del Señor, mis hermanos. Pienso lo que dice la Escritura, y busqué entre los hombres, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. O sea, un hombre que lleve a cabo esta tarea, que cumpla con estos requisitos, que se pusiera entre el medio, entre la tierra y yo para que no destruyera, no lo encontré. No encontré la persona que hiciese eso entre todos los moradores de la tierra. Entonces no hay virtud. Otro más. Nadie hay que invoque tu nombre, dice Isaías, que se despierte para apoyarse en ti. No lo hay. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Lo vimos desde Romano. O sea, descartemos todo lo que nosotros ese abanico de virtudes que pensamos que tenemos, no está. Es ficticio, es un engaño. Pero por Él, mis hermanos, fuimos hallados por Cristo. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y pensando esto del carácter de su iglesia, de los salvos, de los escogidos, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Bueno, fuimos hallados por Él. Fuimos encontrados por Cristo. Fuimos lavados, fuimos comprados, fuimos rescatados. Cambió nuestro corazón, cambió toda nuestra persona interior, nos dio un corazón de carne que responda a Él, y pudimos responder en buenas obras y sacar a luz las virtudes que se encuentran en Cristo. Entonces, si algo bueno se destaca en nosotros, si algo bueno podemos destacar de Ruth, se debe a Cristo, porque por la fe y los ojos en Él andaba ella y vivía así. Entonces hoy, mirando para atrás nosotros, mirando la cruz vacía, como la tumba también vacía, poniendo los ojos en aquel que está sentado a la diestra en la majestad de las alturas, andamos en pos de Él y vivimos en buenas obras porque Él hizo posible que esto se destacara en nosotros. Él hizo posible que se pueda decir que nosotros andamos en las labores de nuestro Señor, ocupándonos en las buenas obras, solamente por Cristo, mis hermanos. Él es el que
fue derramado y su sangre se vertió a favor nuestro. Por eso, por eso si hay alguna virtud en la iglesia, mis hermanos, se debe a nuestro Señor Jesucristo. Él nos compró con su sangre. Solamente por Cristo se puede leer en Hebreos, y si ustedes recuerdan en el capítulo 11, cuando se está dando detalladamente a aquellos que fueron martirizados por nuestro Señor Jesucristo, en un momento solamente por Cristo se puede decir de los cuales el mundo no era digno. Solamente por Él. De los cuales el mundo no era digno. Fíjense, lo vil y lo menospreciado escogió Dios. Y se nos dice ahora por Cristo, por su sangre, por lo que Él hizo nosotros, que no somos dignos de este mundo. Entonces, si se destaca, si vamos a destacar, o si voy ahora a hablar un poco acerca, o si estamos hablando acerca de este ejemplo que encontramos en Noemí, comparándola con la mujer virtuosa, y eso pensando en la iglesia, en el carácter de su iglesia, conforme al varón, a la estatura del varón perfecto, bueno, se debe a eso, se debe a lo que Cristo hizo. Es por Él que se puede destacar este andar. Entonces, no vamos a destacar la habilidad. Uy, miren cómo Ruth agarró, se puso los pantalones y se fue a trabajar, hizo lo que tenía que hacer, y podríamos caer en terminar mirando a Ruth y dejando de lado la obra de Dios en su pueblo. Lo que vemos, si algo se destaca en ella, es eso. Y si algo se destaca en la iglesia, es Cristo. Si algo se destaca en nosotros, es Cristo. Y pensando esto en buenas obras, pensando en esto en aquello que los hombres dicen, qué bueno que pudiste vivir así. Bueno, es Cristo, es nuestro Señor. Entonces, somos ese. Él nos alcanzó, nos halló, para que nosotros podamos andar en buenas obras, para que seamos celosas de esas buenas obras, y que Él las preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas, es lo que nos dice la Escritura. Ella dice, voy a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. ¿Sí? Eso es lo que dice también ahí en el versículo 2. Y miren, mis hermanos, que nosotros hemos encontrado gracia solamente delante de los ojos de Cristo. Solamente el hecho de poder ir en pos de Él y hacer esta labor, llevar adelante esta tarea de toda buena obra que Él preparó y de ir en pos de Él, solamente hallamos gracia en los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Él nos miró con compasión. Nos miró y se compadeció de nosotros, nos salvó y nos dejó ejemplo de cómo llevar adelante esta labor, cómo llevar adelante toda la tarea que Él nos encomendó, a pesar de los padecimientos, con padecimientos inclusive, para que nosotros podamos seguir fielmente sus pisadas. Entonces, si nosotros hemos encontrado gracia para llevar adelante nuestra labor que Él nos encargó, es solamente en Cristo. Si nosotros podemos llevar adelante una tarea que Él nos encargó, es solamente por Él. Eso es lo que quería más o menos destacar en este pasaje. Entonces ahí su suegra le dice, ve hija mía. El versículo 3 dice, fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Así termina la presentación, otra vez como empezó en el versículo 1, acerca de este pariente cercano, de este varón que tenemos aquí. Entonces, alguien podría decir, o podemos pensar, y no digo que esté bien, y decir, bueno, uy, qué suerte que tuvo Ruth. La verdad que le pegó, en vez de irse hacia el oeste, se fue hacia el este, y cayó justo en el campo de Booz, conociendo ya el final del libro. Entonces podemos decir, qué suerte que tuvo. Justo fue a caer en ese lugar. ¡Qué casualidad! Y la realidad, mis hermanos, es que eso no es así. Esto no es un azar, no fue porque se le antojó, no fue porque tiró la moneda y dijo, bueno, si voy para allá, no. Sino que esto acontece, mis hermanos, según la disposición divina de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios. Esto no escapa a su conocimiento, que Él ordenó conforme a su sabiduría y que gobierna todas las cosas para que se lleven a cabo según su propósito. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Que vino Dios y tomó la mano de Ruth y le llevó hasta el campo de Booz? No, mis hermanos, fíjense que ella está haciendo algo natural, fíjense que ella está pensando en ir a proveer lo necesario para ella y su suegra, está yendo a buscar su trabajo,
pero con este mandar, con este accionar que está haciendo ella ahora, no escapa el conocimiento de Dios, quien está llevando a cabo todos sus propósitos de que ella, más adelante, al ir en pos de los segadores que estaban en el campo de Booz, después más adelante cuando lleguemos ahí, si Dios lo permite, vos le va a preguntar, ¿esta muchacha de quién es? ¿Esta chica de quién? ¿De dónde es? Entonces ahí le van a dar cuenta y él se va a presentar con ella. Entonces, fíjense que el Señor va llevando a cabo su propósito pensando en que se va a mantener esa línea de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, de ese linaje. Entonces, ella está pensando ahora en ir a proveer lo necesario para su familia, su suegra. Sin embargo, como les decimos, lo que estamos hablando, podemos disfrutar acá de ese poder de Dios, de su soberanía, de su gracia, de su providencia, que se está llevando a cabo su propósito. Y que nada va a cambiar todo. Nada va a cambiar, nada va a impedir que esto pueda llevarse a cabo como él lo había determinado. Entonces, esto lo hablamos ya desde el punto de vista, desde cuando vimos con Elimelech. Elimelech sale con su familia por el hambre que había en la tierra y no considera al Señor, su pensamiento era proveer para su familia, su pensamiento era, bueno, vamos a buscar una mejoría, pero en ese pensamiento, en ese andar de Elimelech, perdón, fíjense que lo que se termina llevando a cabo es el propósito del Señor, es que se alcanzara a Ruth y se la trajera hacia su pueblo. ¿Sí? Entonces fíjense que acá Ruth está haciendo algo que no está mal, está buscando lo suyo, sin embargo el Señor está llevando a cabo su propósito también. El Señor había determinado antes de los tiempos, mis hermanos, salvarla en Cristo, alcanzarla en Cristo, como también, si ustedes se ponen a pensar, y tenemos varios ejemplos, pero voy a mencionar dos más, si no me equivoco, y un ejemplo parecido es el de Onésimo. Digo parecido en el sentido de cómo el Señor lo rescata, pero fíjense, Onésimo era siervo o esclavo de Filemón. Onésimo se escapa de Filemón y de alguna manera, en un momento, mientras Pablo estaba preso en Roma, comparte el Evangelio con él, lo engendra, dice Pablo, en sus prisiones, por el Evangelio, lo ve como un hijo en Cristo, y Onésimo, que también presten atención con los nombres, Onésimo significa útil, y no era acorde, así que antes de que conociera a Cristo, no era útil. Pablo le dice, ¿a dónde? Creo que lo anoté acá, o no lo anoté. Fíjese que Pablo le dice a Filemón, antes te era inútil, pero ahora nos es útil a vos y a mí. Onésimo significa útil. Antes no concordaba su andar con el nombre que llevaba, pero salvado en Cristo, fíjense cómo hace el Señor que puedan verse esa gracia de Dios en él y en una nueva criatura acorde a cómo se llamaba. Entonces, miremos eso. ¿Quién iba a pensar? Onésimo escapándose de Filemón y que de repente Pablo le predica el Evangelio, es rescatado por Cristo y Pablo le dice, mira, volvete a Filemón. ¿Vos lo conocés a Filemón? Sí, lo conozco. Y fíjense, ¿quién iba a pensar eso? Entonces, la gracia de Dios, su favor, su providencia, ordenó eso para guardar a los suyos, rescatarlos, salvarlos y preservarlos y dirigir todas las cosas, para llevar a cabo su propósito, para la gloria de su sabiduría, de su poder, de su soberanía. Entonces, eso es precioso también, mis hermanos. Me sorprendía mucho con esto. En él asimismo, dice Pablo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, el acuerdo, su consejo, según lo que él había determinado, así lo llevó a cabo conforme al propósito eterno que hizo en Cristo. Esto es lo que había determinado y esto se está llevando a cabo. Entonces, también nuestro Señor Jesucristo dice así, nadie puede venir a mí si mi Padre, si no le fue dado del Padre, si Él no lo trae hacia mí. Nadie puede venir a mí si no le fue dado del Padre. Entonces no es que acá estoy diciendo, miren, como Ruth tuvo habilidad para decir, bueno, aquel es el campo de este varón rico,
estoy salvada, me voy ahí y ya está. No, no estaba eso en los pensamientos de Ruth. No estaba eso en los pensamientos de ella. Fíjense que ella estaba haciendo algo que nos es común a usted y a mí. ¿Sí? Y así quizás nosotros estábamos tiempo atrás, en nuestros quehaceres, en nuestras andanzas, pensando que íbamos a hacer aquello, y el Señor en su gracia se nos cruza adelante, resplandece en nuestros corazones para que poder ver en la faz de Jesucristo la gloria de Dios. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Pensemos en Pablo, pensemos en él, mis hermanos. Pablo, este es el testimonio que él da, dice, yo ciertamente había creído en mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto, dice Pablo. ¿Sí? Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Dice, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Este es el testimonio que está dando Pablo ante los gobernantes acerca de su conversión. Pero consideremos, y sigue diciendo, ocupado en esto iba yo, dice Pablo, ¿no? Pero en Gálatas dice algo así, pero cuando agradó al Padre que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que predicase entre los gentiles, cuando al Padre le agradó, cuando Él quiso. Yo iba con una orden de los ancianos para meter en la cárcel a cristianos. Y cuando el Padre le agradó, reveló a su Hijo en mí. Ese Cristo que yo había escuchado, ese Cristo que mencionaban otros, estaba velado a Pablo, y ahora de repente la fe que él perseguía la estaba predicando y la estaba viviendo. Eso es precioso. Y así también nos rescató a nosotros, mis hermanos, para no andar en la ignorancia en la cual estábamos antes, sino para comprobar y conocer su voluntad y su carácter y llevar adelante a cabo sus propósitos. Y que su reino se extienda, avance en este mundo. Para que todos aquellos que están en tinieblas vengan a la luz. Para que se arrepientan y crean que en aquel que es poderoso para perdonar. En aquel que es rico en misericordia. En aquel que es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocara el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Así andábamos nosotros, mis hermanos, en tinieblas, y fuimos trasladados, o fuimos librados, dice la Escritura, de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. Pedro dice, para anunciar sus virtudes, de aquel que nos llamó de tinieblas a la luz, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Y qué es lo que anunciamos? Anunciamos las bondades, las riquezas de este varón rico que se nos presentó en el versículo 1, que es poderoso para con todos los que le invocan, que es rico en misericordia, amplio en perdonar, dueño, como les dije, no de un 2x2, no de un terreno de 10x40, dueño de toda esta creación, para anunciar sus virtudes, para anunciar de nuestro Señor Jesucristo, de que todo aquel que se arrepiente y cree en Él puede recibir perdón de sus pecados. Para anunciar que Él es el rico, el único varón rico que tiene todo para pagar la deuda que tiene delante de Dios. Cristo es el único que puede pagar la deuda de toda persona que está delante de Dios. Es una deuda eterna que no la puede pagar usted, que no la puedo pagar yo, pero solamente Cristo tiene todo para pagar esa deuda. Solamente Él, mis hermanos. Solamente Él, amigos y amigas. Solamente nuestro Señor Jesucristo es el único que puede pagar la deuda por todas tus faltas, por todas tus ofensas, en las que viviste en tu ignorancia delante de Dios todo este tiempo. Entonces podríamos decir, mis hermanos, que
como decía hace rato, qué suerte Ruth cayó en los campos de Booz. Bueno, pero podríamos escuchar si Ruth así pudiera hablar y decirnos, no, no fue así. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Él sustenta mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y hermosa es la heredad que me ha tocado. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Quizás esas sean las palabras de ella. Estoy pensando, mis hermanos, en una conversación con nuestros hermanos. Que no fue sus virtudes, entre comillas, que lo llevaron a Cristo. Que no fueron sus habilidades. Porque esto no se trata de, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, dice Pablo. No es por nuestras habilidades, no es por nuestra agilidad, no es por la fuerza de voz tampoco, es por la fuerza en Cristo, es por su gracia, es por su favor. Entonces, de ninguna manera, mis hermanos, mi decisión me llevó a Cristo, sino solo su gracia. Hay mucha gente que se aferra y se afana a decisiones, a ideas, a cosas que hizo, y eso lo ve como su fuerza. Esos son sus logros, sus metas, eso es todo lo que hizo. No, yo soy salva porque voy a la iglesia, soy salvo porque hice esto, porque hice aquello, porque años atrás hice esto. Y no es eso, mis hermanos. Nadie será fuerte en su propia fuerza. Nadie, nadie, dice el libro de Samuel. Si vamos a describir a Booz, lo vamos a identificar con otro pasaje en las Escrituras. Ese pasaje, ¿saben cuál es? Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Recuerdan hace rato? Mujer virtuosa, ¿quién lo hallará? Acá, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Ahora, sí, encontramos en vos un hombre íntegro. Más adelante va a ver su testimonio, cómo está puesta en el Señor su confianza. En realidad, se puede apreciar que el Señor es su fortaleza, en Él es fuerte. Entonces, hoy en día nos encontramos con tantos falsos bondadosos que no dan la talla, mis hermanos. Entonces, así fue a lo largo de toda la historia. Pero hallar a Cristo, este varón de verdad, este hombre de verdad, mis hermanos, encontrarlo a Él, dar con Él, eso es pura gracia. Esa es una obra soberana de Dios, sobrenatural, que abrió nuestros ojos para poderle ver y poder aferrarnos a Él. Fíjense, dije recién, hombre de verdad y mujer virtuosa. Más adelante, si el Señor quiere, se van a cruzar y se van a encontrar. Y eso también nos habla del cuadro de Cristo y su iglesia. Porque ese es el varón de verdad y la iglesia es la mujer virtuosa. Lo vamos a ver en Ruth y Booz. En ellos se ve ese mismo ejemplo. Una cosa más, el capítulo 2 o parte del final del capítulo 1, vimos que comienza el tiempo de la siega, el momento que se vuelven, y así comienza Ruth trabajando en eso. Y eso también nos tiene que hacer considerar, mis hermanos, ese tiempo de cosecha, y es una referencia, si ustedes, si pensamos un poco, si consideramos la escritura, la obra de Cristo, eso puede ser una referencia a la era evangélica. Fíjense que el capítulo 2 va a comenzar con este tiempo de la siega, y el capítulo 2 va a terminar con el tiempo de la siega. Termina con el fin de la cosecha. Entonces podemos ver ese lapso, ese trabajo, esa era de Cristo. Allí la iglesia entrando al campo de su Señor a llevar adelante su labor, a mirar esos campos que están blancos para la siega, como le dice el Señor a sus discípulos, a cegar lo que no labramos, otros labraron y nosotros entramos en sus labores, dice el Señor. Entonces, eso es lo precioso que podemos encontrar en ese cuadro del capítulo 2. Empieza así y termina así esa forma. Ahora, hermanos, saquémonos de la cabeza la idea de ampararnos o de apoyarnos en nuestra propia justicia. Si es que alguien atesora la idea de que Cristo lo encontró a usted, de que usted lo halló a Cristo, de que usted fue a Cristo,
Si usted fue a Cristo, ya lo vimos que fue por la gracia de Dios. No hay otra respuesta. Fue Dios, en su benignidad, que nos guió al arrepentimiento para ir a Él y despojarnos de toda la carga de pecado que teníamos y toda esa mochila que fue cargada en Cristo y puesta en la cruz. Fue Él el que hizo eso posible. Y si eso mantenemos en nuestro pensar, si eso atesora en nuestro corazón, es orgullo, es una ofensa, porque ¿para qué entonces Cristo si yo soy el que en mi sabiduría logré eso? ¿Sí? Otra cosa también, yo le mencioné el ejemplo de Noemí y lo quise ver como una persona religiosa que ignoraba, o que ellos sabían, pienso, de que iba a venir el Cristo, de que iba a venir el Salvador, o que Dios estaba llevando a cabo su propósito. Y muchas veces nosotros vivimos así. Estamos envueltos en una religión, o hemos vivido así, envueltos en una religión, envuelto en mi justicia, que ignoraba a mi Señor. Fíjense que eso es tan parecido que los fariseos, tanto que tenían la ley en sus labios y el Señor en sus labios, Cristo mismo estaba al lado de ellos, en sus cercanías, en sus inmediaciones, y no lo consideraban, no lo vieron como tal. No lo vieron como ese pariente cercano, no lo vieron como el Salvador que el Señor había prometido, como el Mesías prometido. Y en parte, quería tomar ese ejemplo con la vida de Noemí, de que estaba la existencia de este pariente cercano, e ignoraba su persona. Bueno, así también alguien puede estar hoy en día parado, vamos a decir así, en Cristo, pero no está en Cristo, está en sus religiones, ignorando al Salvador, aferrado en su justicia, mirando el alcance de sus fuerzas. Yo no lo puedo hacer, yo no puedo generar esto. Y aún tenía a Dios en sus manos. Entonces creo que tenemos que tener cuidado con eso, podemos pecar contra el Señor, podemos estar parados en nuestro orgullo, así que tengamos cuidado con eso y volvámonos al Señor, arrepintámonos cuanto antes. Después podemos andar vagando en los campos, o aquel que no conoce a Cristo puede andar vagando en los campos como ovejas sin pastor, no trabajando, no haciendo las tareas. Puede andar como ovejas sin pastor, disperso de aquí para allá. Pero Dios, pasando por alto los tiempos de esa ignorancia, manda a todos los hombres que se arrepientan y se vuelvan hoy a Cristo, quien es amplio en perdonar, quien es rico para perdonar, quien es rico para pagar la deuda, que es poderoso para salvar, que es poderoso para interceder. Solamente Cristo, solamente nuestro Señor. Solamente Él puede garantizar la permanencia al lado suyo eternamente. Porque como les decía, la gente dispersa como pastor, dispersa sin pastor, se aferra a las cosas de este mundo, se alimenta de las cosas de este mundo, pero Cristo puede mirar con compasión. Y si se arrepienten, puede traerlos a su redil. Y Él es la puerta para entrar a ese redil. Y descansar de su cuidado. Descansar de en sus riquezas, en su favor para con nosotros. Entonces mi ánimo es tanto en ambos, a mis hermanos, como a aquellos que no conocen a Cristo, que puedan poner en Él su confianza, que podamos descansar en nuestro Señor y no ignorarlo, no menospreciarlo, sino aferrarnos a su justicia, a sus muchas misericordias, esperando que Él vuelva a buscarnos o que nosotros vayamos a Él. Así que oremos al Señor, su gracia guarda nuestros corazones y podamos seguir disfrutando este tiempo que tenemos en el Señor. Oremos. Padre, te damos las gracias por tu amor en Cristo Jesús. Gracias por Él, Señor, que nos salvó, nos encontró. Gracias porque resplandeciste en nuestros corazones para poder ver aquel Cordero que quita el pecado del mundo. Porque si no, de no ser así, Señor, no lo hubiésemos visto en nuestra fuerza, o en nuestra habilidad, o por nuestra vista. Gracias, Señor. Te ruego que cada día que pase, a pesar de las situaciones que nos toquen atravesar, nos toquen vivir,
ya sea una adversidad, una aflicción, dolor, lo que pueda producir, Señor. Ninguna de esas cosas te tapen a nuestros ojos. Que de ninguna manera, Señor, nos olvidemos o ignoremos o hagamos de cuenta que no estás. Te ruego, Señor, que guarde nuestra vida y nuestros corazones. Te pido por aquellos que no te conocen, para que se vuelvan a ti y dejen de andar en su ignorancia, Señor, y puedan aferrarse a su justicia. En el nombre de Jesús oramos. Amén.